Las luces fluorescentes de la sala de juntas ejecutiva de Zenith Worldwide Logistics zumbaban con una intensidad estéril e implacable. Oliver Winston permanecía de pie junto a la enorme mesa de caoba, sintiendo el peso de sus 55 años calándole hasta los huesos. Durante 22 años, había entregado su alma a esta empresa. Había construido Transit Access, el invisible sistema circulatorio digital que gestionaba $550 millones en mercancías globales cada día. Conocía cada línea de código, cada protocolo de enrutamiento, cada mecanismo de seguridad oculto que mantenía a los enormes buques de carga en movimiento a través de los océanos y a los camiones circulando por los continentes. Sin embargo, al mirar a Julian Pierce al otro lado de la mesa, nada de eso parecía importarle. Julian, un vicepresidente senior de 38 años, recién graduado y con un ego del tamaño de un contenedor, se recostó en su sillón de cuero. Su traje costaba más de lo que ganaba un trabajador de almacén promedio en un mes, y su sonrisa era afilada y depredadora. Durante 8 meses, Julian había estado desmantelando sistemáticamente el departamento de Oliver, recortando presupuestos, despidiendo a empleados veteranos y reemplazando a profesionales experimentados con contratistas baratos e inexpertos. La falta de respeto era palpable, un veneno que se filtraba lentamente en la cultura corporativa. Hoy era el punto de quiebre. Oliver había presentado su renuncia con calma, alegando diferencias irreconciliables en la filosofía operativa. Esperaba una respuesta tensa pero profesional. En cambio, Julian optó por montar un espectáculo. Julian soltó una risita seca y desdeñosa que resonó en la silenciosa sala. Alrededor de la mesa, media docena de gerentes jóvenes permanecían en un silencio incómodo, alternando la mirada entre el veterano director y el arrogante ejecutivo. «¿Te crees indispensable, Oliver?», dijo Julian con voz condescendiente. «¿Piensas que, por haber estado aquí desde la época oscura de la conexión telefónica, este lugar no puede funcionar sin ti? Déjame dejarte algo bien claro. Eres un elemento reemplazable. Transit Access es una máquina, y las máquinas no necesitan apegos sentimentales. Solo necesitan operadores». Oliver sintió un tic en la mandíbula, pero mantuvo una expresión completamente neutra. No alzó la voz. No apretó los puños. Simplemente absorbió el insulto, dejándolo caer sobre él como la lluvia sobre una lona impermeable. «He presentado mi renuncia, Julian», dijo Oliver con calma. «Cumpliré con mi periodo de preaviso si lo desea, o puedo irme hoy mismo». Julian se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa y juntando las puntas de los dedos. «Oh, no te irás hoy. Y no cumplirás con el periodo de preaviso. Irás a casa, te tranquilizarás y te darás cuenta de lo tonto que estás siendo. Retirarás esta renuncia antes del amanecer de mañana, o serás despedido con justa causa por insubordinación. Y buena suerte consiguiendo una indemnización o una recomendación después de eso». Los gerentes subalternos intercambiaron miradas nerviosas, pero nadie habló. Estaban demasiado aterrorizados por la ira de Julian como para defender al hombre que los había entrenado a la mayoría. Oliver observó a cada uno de ellos, viendo las disculpas silenciosas en sus ojos. Lo entendía. Tenían hipotecas, familias, carreras que proteger. No les reprochó su silencio. «Al amanecer», repitió Oliver en voz baja, sin emoción alguna. «Al amanecer», confirmó Julian, con una sonrisa burlona. «Considéralo un generoso plazo para un anciano que ha perdido temporalmente la cabeza». Oliver no dijo ni una palabra más. Dio media vuelta y salió de la sala de juntas. El silencio que dejó tras de sí era denso, cargado de la certeza tácita de que se había cruzado una línea. Caminó por el largo pasillo alfombrado hacia su oficina. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de enormes buques de carga con el logotipo de Zenith, testimonios del alcance global de la empresa. Oliver había contribuido a construir ese alcance. Había pasado noches en vela solucionando fallos en los servidores, sacrificado vacaciones coordinando desvíos de emergencia durante huracanes y renunciado a innumerables momentos personales para asegurar que la mercancía nunca dejara de moverse. Cuando llegó a su oficina, no empacó ninguna caja.
No recogió sus fotografías enmarcadas ni los pequeños objetos que había acumulado durante 2 décadas. Solo tomó su abrigo, sus llaves y una fotografía descolorida de su hijo, Félix. Félix tenía ahora 25 años y luchaba contra una enfermedad crónica que requería costosos cuidados médicos. La madre de Oliver también estaba en una residencia de ancianos, y su cuidado dependía completamente de sus ingresos. Julian conocía las responsabilidades financieras de Oliver. La amenaza de despedirlo sin indemnización era un golpe calculado y cruel que explotaba sus puntos débiles. Oliver se dirigió a los ascensores. El reloj de la pared marcaba las 6:10 de la tarde. La energía bulliciosa de la planta de operaciones diurna se había desvanecido en el suave murmullo del turno de noche. Pulsó el botón de bajar, y la flecha iluminada proyectó un tenue resplandor en su rostro. En la planta baja, pasó junto al mostrador de seguridad. Henry, el guardia nocturno que llevaba 15 años trabajando allí, levantó la vista de su monitor. Henry era un hombre sólido y confiable que siempre tenía una palabra amable para los trabajadores nocturnos. ¿Se va temprano, señor Winston?, preguntó Henry, con una cálida sonrisa que le arrugó los ojos. Sí, Henry. Es hora de irnos, dijo Oliver. Hasta mañana, señor. Que tenga una buena noche. Igualmente, Henry. Cuídese. Oliver empujó las pesadas puertas de cristal y salió al fresco aire de la noche. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Caminó hacia su coche, con pasos firmes y decididos. No era un hombre propenso a las decisiones precipitadas ni a los arrebatos de ira. Era ingeniero, un maestro de los sistemas y la lógica. Julian Pierce creía tener todas las de ganar. Creía que podía intimidar a un hombre que había dedicado su vida a construir los cimientos sobre los que se encontraban. Oliver desbloqueó su coche y se deslizó en el asiento del conductor. No arrancó el motor de inmediato. En cambio, sacó su teléfono y abrió una aplicación de acceso remoto seguro. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, la suave luz azul iluminando la determinación en sus ojos. Julian le había dado hasta el amanecer. Pero Oliver sabía que su tiempo en Zenith Worldwide Logistics ya había terminado. Empezó a llover mientras Oliver conducía su sedán entre el tráfico vespertino, el rítmico golpeteo de los limpiaparabrisas marcaba el compás de sus pensamientos acelerados. La ciudad era un borrón de neón y faros, calles resbaladizas que reflejaban la energía caótica de la metrópolis. Pero dentro del coche, Oliver sintió una profunda, casi aterradora, sensación de calma. La decisión estaba tomada. El puente no solo estaba quemado, estaba completamente vaporizado. Su mente divagó hacia su hijo, Félix. A sus 25 años, Félix poseía una mente brillante y un espíritu bondadoso. Pero su salud física siempre había sido frágil. Las facturas médicas eran una montaña constante que se cernía sobre él, una carga financiera que Oliver llevaba con estoica determinación. Su salario base de $210,000 era sustancial, pero entre los tratamientos de Félix y el aumento de los costos de la residencia de ancianos de su madre, los márgenes eran más ajustados de lo que cualquiera en la oficina jamás imaginaría. Sin duda, Julian había observado la trayectoria de Oliver y había asumido que era cómodo, complaciente y fácil de presionar. Fue un error de cálculo garrafal. Oliver apretó el volante, sintiendo el cuero desgastado bajo sus palmas. Durante 8 meses, había visto a Julian destruir sistemáticamente el departamento. Empezó con pequeñas cosas, solicitudes de presupuesto denegadas para actualizaciones de servidores, horas extras obligatorias para el personal subalterno sin compensación. Luego vinieron los despidos. Ingenieros veteranos, hombres y mujeres que comprendían la naturaleza compleja y frágil del Transit Nexus, fueron despedidos y reemplazados por algoritmos y contratistas baratos que no entendían la diferencia entre un error de enrutamiento y una falla catastrófica del sistema. Julian lo llamó optimización. Oliver lo llamó un desastre a cámara lenta. Transit Nexus no era solo un programa informático. Era una entidad viva, una compleja red de permisos, autorizaciones y protocolos personalizados que Oliver había diseñado personalmente durante 2 décadas.
Cuando Julian asumió el cargo de vicepresidente senior, exigió acceso administrativo a todo, desestimando las advertencias de Oliver sobre la delicada arquitectura del sistema. Pero lo que Julian no comprendía, lo que sus costosos títulos y su actitud arrogante le habían impedido ver, era que el acceso administrativo no era lo mismo que la autoridad operativa. Oliver aparcó su coche en la entrada de su modesta casa en las afueras. Apagó el motor y se sentó en la oscuridad silenciosa durante unos instantes, escuchando la lluvia golpear el tejado. Metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono de nuevo. Abrió la aplicación segura que se conectaba directamente a las capas más profundas de Transit Nexus. Navegó más allá de los protocolos de seguridad estándar, más allá de los cortafuegos, y entró en un directorio privado. Estas eran sus claves de autorización ejecutiva personales. No eran propiedad de la empresa en el sentido tradicional. Se trataba de firmas digitales vinculadas específicamente a su identidad biométrica y a su antigüedad, necesarias para validar las operaciones de enrutamiento más críticas en la red global. Sin ellas, el sistema pasaría a un modo de seguridad, bloqueando todas las transacciones automatizadas para evitar el desvío no autorizado de carga de alto valor. Julian nunca había preguntado por las claves de autorización ejecutiva porque desconocía su existencia. Había asumido que el sistema simplemente funcionaba con el código que había comprado a los contratistas. El pulgar de Oliver se deslizó hacia la pantalla. Si revocaba sus claves, toda la red se paralizaría en cuestión de horas. Las grúas automatizadas de los puertos se detendrían. Los protocolos de despacho de aduana se congelarían. 550 millones de dólares en mercancías quedarían inactivas, atrapadas en un purgatorio digital. Era la opción nuclear. Pensó en el rostro burlón de Julian, inventario reemplazable. Oliver pulsó el botón. La pantalla parpadeó en verde, confirmando la revocación. El vínculo digital que lo había conectado a Zenith Worldwide Logistics durante 22 años se había roto. Salió del coche y entró en su casa. El silencio de las habitaciones vacías contrastaba fuertemente con la tormenta que se avecinaba afuera. Entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesita de madera. Tenía una última tarea que completar antes de poder descansar. Abrió su portátil y consultó su lista de contactos. Recorrió con la pantalla los nombres de proveedores y antiguos compañeros hasta que encontró el que buscaba, Victoria Lawson, directora ejecutiva de Apex Global Freight. Apex Global Freight era el rival más grande y agresivo de Zenith. Llevaban años intentando fichar a Oliver, reconociendo la genialidad de Transit Nexus. Oliver siempre se había negado por un profundo sentido de lealtad, pero la lealtad es recíproca, y Zenith acababa de traicionar su parte. Cogió el teléfono y marcó el número. Eran más de las 8 de la noche, pero sabía que Victoria Lawson no trabajaba en horario normal. La línea sonó 2 veces antes de que una voz clara y autoritaria contestara, Victoria Lawson. Victoria, soy Oliver Winston. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, seguida de un leve murmullo de agradecimiento. Oliver, me preguntaba si alguna vez volvería a saber de ti. ¿A qué debo el placer de una llamada a estas horas? Dejo Zenith, dijo Oliver con voz firme, con efecto inmediato. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Victoria volvió a hablar, todo rastro de conversación informal había desaparecido. Estaba completamente concentrada. ¿Está sujeto a una cláusula de no competencia? Expiró hace 3 años, y Julian Pierce nunca se molestó en hacerme firmar una nueva. Dio por sentado que nunca me iría. Julian Pierce es un tonto, afirmó Victoria rotundamente. Lo he visto desmantelar tu departamento desde fuera. He estado esperando a que la estructura se derrumbara. ¿Has conseguido un nuevo puesto? Todavía no, respondió Oliver, pero tengo ciertas metodologías operativas y una gran cantidad de conocimientos institucionales que creo que serían muy beneficiosos para Apex Global Freight. Estoy segura de que sí, dijo Victoria con un tono cortante y calculador. ¿Dónde estás ahora mismo? En casa. Nos vemos mañana por la mañana a las 5:45 en mi oficina. No llegues tarde. Allí estaré, dijo Oliver. Terminó la llamada y cerró el portátil.
Afuera, la tormenta seguía arreciando, la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Pero adentro, Oliver sintió que la primera sonrisa genuina que había experimentado en meses se dibujaba en sus labios. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en movimiento. Mañana, Julian Pearce despertaría con un amanecer que jamás olvidaría. La sede de Apex Global Freight era un imponente monolito de vidrio y acero, un marcado contraste con el anticuado brutalismo de hormigón del edificio Zenith. Oliver llegó a las 5:30, cuando la ciudad aún se sumía en los profundos azules y grises del amanecer. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando las calles resbaladizas y limpias. Entró en el enorme vestíbulo, sus pasos resonando en la silenciosa inmensidad. Un único guardia de seguridad estaba sentado en el escritorio de mármol pulido. Oliver se acercó, asintiendo cortésmente. Oliver Winston. Tengo una reunión con Victoria Lawson. El guardia consultó una tableta, arqueando ligeramente las cejas. Sí, señor Winston, lo espera en el último piso. El ascensor ejecutivo lo está esperando. Oliver subió en el ascensor, observando cómo la ciudad despertaba lentamente a través de las paredes de cristal. Sintió una profunda sensación de claridad. Durante 22 años, había sido el motor invisible de una gigantesca maquinaria. Hoy, salía de las sombras. Las puertas sonaron y se abrieron a una lujosa área de recepción. Victoria Lawson estaba de pie junto a un enorme ventanal, contemplando el puerto donde los barcos con el logotipo de Apex ya se movían con la luz del amanecer. Era una mujer imponente, que irradiaba un aura de absoluta competencia y eficiencia implacable. Oliver, dijo, volviéndose hacia él. Le tendió la mano. Su apretón era firme, sus ojos analizaban. Llegaste temprano. Te lo agradezco. Gracias por recibirme con tan poca antelación, Victoria. Señaló una elegante mesa de conferencias. Siéntate. No perdamos el tiempo con formalidades. Has dedicado 2 décadas a construir la infraestructura de Zenith. ¿Por qué marcharte ahora? Oliver se sentó, juntando las manos sobre la mesa. No habló de los insultos de Julian ni de las mezquinas intrigas de la oficina. Habló de estrategia. Zenith está comprometiendo su estabilidad operativa fundamental por ganancias financieras a corto plazo, explicó Oliver con voz tranquila y mesurada. La dirección está desmantelando las estructuras de apoyo que mantienen la red en funcionamiento. Me niego a ser el chivo expiatorio cuando se produzca el inevitable colapso. Además, mi experiencia personal ya no se valora allí. Victoria sirvió 2 tazas de café negro de una jarra de plata y le acercó una. ¿Y crees que tu experiencia se valora aquí? Sé que sí, respondió Oliver, mirándola fijamente. Construí Transit Nexus. Conozco todas las vulnerabilidades de la gestión de la cadena de suministro global. Sé cómo optimizar las rutas de maneras que sus sistemas actuales, si bien son impresionantes, aún no han logrado. Puedo aumentar su eficiencia operativa en al menos un 15% durante el primer año. Victoria tomó un sorbo lento de su café, sin apartar la vista de su rostro. Permaneció en silencio durante un largo instante, el suave zumbido del edificio era el único sonido en la habitación. Sé lo de tu hijo, Oliver, dijo en voz baja. Oliver se tensó ligeramente, pero su expresión se mantuvo neutral. Mi vida personal no afecta mis capacidades profesionales. Lo sé, coincidió Victoria rápidamente. Pero también sé que la atención médica es cara. Sé que Zenith te paga $210,000 al año. Es un salario respetable para un director, pero es un insulto para el hombre que realmente dirige la empresa. Dejó la taza y se inclinó hacia adelante. Julian Pearce es un niño arrogante que juega con herramientas de adulto. Llevo 5 años queriéndote en Apex. Eres la columna vertebral invisible de la industria. Así que, hagamos un trato. Oliver permaneció en silencio, esperando. Salario base de $370,000, dijo Victoria con voz nítida y clara. Cobertura médica ejecutiva integral que incluye la cobertura total para los tratamientos específicos de su hijo. Un presupuesto exclusivo para crear su propio departamento, sin preguntas.
Una bonificación por firmar suficiente para asegurar la residencia de ancianos de su madre durante la próxima década. Oliver sintió que se le cortaba la respiración, pero mantuvo la compostura. La oferta era asombrosa. No se trataba solo de seguridad financiera. Era una validación total e incondicional de su valía. Eran los recursos que necesitaba para salvar a su familia. ¿Qué espera a cambio?, preguntó Oliver. Espero que haga por Apex lo que hizo por Zenith, dijo Victoria con una sonrisa maliciosa. Espero que construya la red logística más eficiente e indestructible del mundo, y espero que me ayude a reducir a polvo a Julian Pierce. Oliver tomó un sorbo lento de café. El líquido amargo lo tranquilizó, agudizando su concentración. Acepto sus condiciones, Victoria. Metió la mano en una carpeta sobre la mesa y le deslizó un contrato junto con una pluma plateada y gruesa. Se lo pedí al departamento legal esta mañana. Léelo. Oliver no necesitaba leer la letra pequeña. Confiaba mucho más en la ambición de Victoria Lawson que en las promesas de Julian Pierce. Firmó con trazos firmes y decididos. Bienvenido a Apex Global Freight, Oliver, dijo Victoria, retomando el contrato. Puedes empezar a instalarte hoy mismo, aunque supongo que querrás estar al tanto de las noticias esta mañana. Oliver sonrió, con una genuina expresión de satisfacción. Creo que será una mañana interesante en el sector logístico. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando las extensas instalaciones portuarias que se extendían a sus pies. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el agua de un resplandor dorado. El caos en Zenith Worldwide Logistics comenzó exactamente a las 8 de la mañana. Julian Pierce estaba sentado en su despacho, tomando un espresso doble y revisando una hoja de cálculo con las proyecciones de ahorro trimestral. Sentía una satisfacción complaciente. Despedir al veterano director le ahorraría a la empresa una cantidad considerable en salarios y beneficios y consolidaría finalmente el control absoluto de Julian sobre la división. Esperaba que Oliver volviera a la sala de juntas a las 9, cabizbajo, dispuesto a aceptar cualquier condición humillante que Julian le ofreciera. A las 8:08 sonó el teléfono del escritorio de Julian. Era el director de operaciones portuarias de Rotterdam. Julian, tenemos un problema. La voz del director se oía entrecortada, cargada de pánico. Las grúas automáticas se han bloqueado. El sistema está rechazando todos los códigos de autorización para los cargueros que llegan. Julian frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Has intentado reiniciar los servidores locales? Ya sabes lo inestable que puede ser el sistema. Lo hemos intentado todo. La terminal indica que se requieren claves de autorización ejecutiva para continuar. Nada avanza. Tenemos 3 barcos esperando para atracar y una fila interminable de camiones. Antes de que Julian pudiera responder, su teléfono móvil vibró. Era el gerente de operaciones en Singapur. Luego, la línea telefónica de la oficina también empezó a parpadear. Los Ángeles. En 15 minutos, la realidad de la situación se le vino encima a Julian Pierce con la fuerza de un contenedor de carga que se derrumba. El Transit Nexus estaba completamente paralizado. Julian salió corriendo de su oficina y bajó a la planta principal de operaciones. La sala, normalmente un modelo de eficiencia silenciosa, era un caos total. Los técnicos gritaban unos a otros. Las alarmas sonaban desde las estaciones de monitoreo y los enormes mapas digitales en las paredes parpadeaban en rojo sobre todos los puertos importantes del mundo. ¿Qué está pasando?, rugió Julian, agarrando al ingeniero subalterno más cercano por el hombro. El joven, uno de los contratistas baratos que Julian había contratado para reemplazar a los veteranos de Oliver, parecía aterrorizado. Señor, el sistema exige la validación biométrica maestra. Las claves de autorización ejecutiva han sido revocadas del directorio central. ¿De quién son las claves?, preguntó Julian, con el rostro enrojecido. Es de Oliver Winston, señor. La arquitectura del sistema se basa en su firma digital para todas las autorizaciones de seguridad de alto nivel. Sin sus claves, el sistema se bloquea por defecto a nivel global para evitar el movimiento no autorizado de carga. Julian sintió que se le helaba la sangre. Evítenlo.
Hackeenlo. Hagan lo que sea necesario para que esos puertos funcionen. No podemos evitarlo, señor, balbuceó el ingeniero. Está programado en el registro principal. Si intentamos forzar una anulación, el sistema borrará todos los datos para proteger los manifiestos de los clientes. Necesitamos que Oliver Winston se autentique manualmente. Julian miraba fijamente las pantallas rojas parpadeantes. $550 millones en mercancías estaban paralizados. Por cada hora que un puerto permanecía bloqueado, las autoridades marítimas locales imponían una multa de $70.000. Y Zenit operaba en 32 puertos importantes de todo el mundo. La hemorragia financiera era catastrófica. Corrió de vuelta a su oficina, con las manos temblando mientras cogía el teléfono. Marcó el número de Oliver. Saltó directamente al buzón de voz. Volvió a marcar, con el corazón latiéndole con fuerza. A las 8:45, Oliver por fin contestó. Oliver, gracias a Dios, jadeó Julian, su anterior arrogancia completamente esfumada. Escucha, tenemos un fallo masivo del sistema. Tienes que venir aquí inmediatamente. El Transit Nexus está bloqueado. La voz de Oliver era tranquila, fría y totalmente indiferente. Ya no trabajo para Zenith Worldwide Logistics, Julian. Mi contrato se rescindió cuando no retiré mi dimisión antes del amanecer, según tus instrucciones. Oliver, por favor, suplicó Julian, con la desesperación reflejada en su voz. Me pasé de la raya. Lo admito. Solo inicia sesión y autentica las claves. Dime tu precio. Duplicaremos tu sueldo. Te daremos lo que quieras. Me llamaste inventario reemplazable, le recordó Oliver con suavidad. Te sugiero que me reemplaces. Oliver, los puertos se están congelando. Estamos acumulando $70,000 por puerto cada hora en multas. Los clientes amenazan con cancelar sus contratos. La Junta me va a cortar la cabeza. Eso suena a un problema de gestión, Julian. Soy ingeniero. O lo era. Oliver, por favor. No puedes hacer esto, gritó Julian, con la voz quebrándose. No hice nada, Julian. Simplemente retiré mis pertenencias personales de las instalaciones cuando me fui. Construiste una casa sobre unos cimientos que no entendías y luego despediste al único hombre que tenía los planos. Buena suerte. La llamada se cortó. Julian miraba fijamente el teléfono, con la boca abierta y cerrada en silencio. Observaba a través de las paredes de cristal de su oficina el caótico centro de operaciones, las luces rojas intermitentes que señalaban el fin de su carrera. Estaba arruinado. La realidad lo golpeó con una claridad espantosa. Oliver Winston no solo había renunciado. Había hecho estallar toda la empresa al salir por la puerta, y lo había hecho con una precisión quirúrgica impecable. Las consecuencias fueron rápidas y devastadoras. Al mediodía, la noticia del fallo del sistema de Zenith Worldwide Logistics llegó a los medios financieros. El precio de las acciones se desplomó. Al anochecer, Zenith había acumulado más de $2 millones solo en multas portuarias, pero eso era solo el principio. El retraso en el envío de componentes críticos causó enormes interrupciones en los sectores manufactureros de todo el mundo. En 48 horas, Zenith se enfrentaba a $20 millones en indemnizaciones por incumplimiento de contrato por parte de clientes enfurecidos. El Consejo de Administración celebró una sesión de emergencia que duró toda la noche. Cuando el polvo se asentó, comenzó la sangría. Julian Pierce fue convocado ante el Consejo. Ya no quedaba rastro de arrogancia en él, ni traje a medida que pudiera ocultar el desastre absoluto que había orquestado. Le retiraron su título, le congelaron sus opciones sobre acciones a la espera de una investigación y lo despidieron sin contemplaciones por negligencia grave. Los gerentes subalternos que habían presenciado en silencio la humillación de Oliver se vieron obligados a intentar recomponer los pedazos de un sistema roto que no comprendían. Durante el mes siguiente, la hemorragia continuó. Incapaz de garantizar plazos de entrega fiables sin su arquitecto, Zenith perdió el 40% de sus principales clientes corporativos.
Estos clientes huyeron al único competidor capaz de absorber la enorme afluencia de negocios, Apex Global Freight. En Apex, Oliver Winston se encontraba en una espaciosa oficina soleada con vistas al puerto. La transición había sido impecable. Con los recursos que Victoria Lawson le había proporcionado, Oliver había construido una nueva versión, más robusta, del Transit Nexus, adaptada específicamente a la infraestructura de Apex. Su nuevo departamento estaba integrado por los ingenieros veteranos que Julian había descartado imprudentemente, quienes habían aceptado con gusto la oferta de Oliver de unirse a él en Apex con importantes aumentos salariales. El ambiente en el nuevo departamento de Oliver era de excelencia silenciosa y concentrada. No había gritos, ni ejecutivos arrogantes que exigieran métricas imposibles, solo profesionales haciendo lo que mejor sabían hacer bajo la guía de un hombre al que respetaban profundamente. Pero la mayor victoria no fue profesional. Fue personal. Una fresca tarde de martes, Oliver salió temprano de su oficina y condujo hasta una clínica especializada en las afueras de la ciudad. Entró en la luminosa y alegre recepción sintiendo una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. Encontró a su hijo, Félix, sentado en un cómodo sillón en la sala de recuperación. El joven parecía cansado, pero la palidez que había marcado su rostro durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. El nuevo y agresivo protocolo de tratamiento, totalmente cubierto por el plan de salud ejecutivo Apex, estaba funcionando. Papá, sonrió Félix, incorporándose ligeramente al acercarse a Oliver. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Oliver, apoyando una mano en el hombro de su hijo. Mejor. Los médicos dicen que mis indicadores están mejorando más rápido de lo esperado, dijo Félix, con los ojos brillantes de esperanza. No puedo creer que por fin podamos pagar este lugar. Parece un sueño. Es real, Félix, dijo Oliver en voz baja, mientras una profunda sensación de paz lo invadía. Tú concéntrate en recuperarte. Yo me encargo de todo lo demás. Más tarde esa semana, Oliver visitó a su madre en la residencia de ancianos. Con la bonificación por firmar el contrato con Apex, la había trasladado a una suite de lujo con atención de enfermería especializada las 24 horas. Ella estaba sentada junto a una gran ventana, contemplando un jardín impecablemente cuidado, con un aspecto más cómodo y relajado que en los últimos 10 años. Oliver se sentó a su lado, tomándole la mano, y la escuchó hablar de los pájaros del jardín. Sintió una profunda satisfacción. Había dedicado su vida a construir sistemas invisibles para transportar mercancías por todo el mundo. Pero esto, asegurar el futuro de su familia, era lo más importante que jamás había construido. De camino de vuelta a la oficina, sonó el teléfono de Oliver. Era Victoria Lawson. Oliver, acabo de revisar las proyecciones trimestrales, dijo Victoria con un tono rebosante de satisfacción. Hemos integrado con éxito a todos los clientes de Zenith que se habían marchado. Nuestra eficiencia operativa ha aumentado un 18%. Cumpliste exactamente lo que prometiste. Tú también, Victoria, respondió Oliver. Es un placer trabajar con una profesional. He oído hablar de Julian Pierce, añadió Victoria con un toque de humor negro en la voz. Actualmente está haciendo entrevistas para un puesto de mando intermedio en una empresa regional de transporte por carretera en Ohio. Por lo visto, su reputación le precede. Oliver sonrió, observando los enormes buques de carga que se deslizaban suavemente sobre el agua a lo lejos. No sintió lástima por Julian, solo la tranquila satisfacción de una ecuación perfectamente equilibrada. Una máquina no necesita apegos sentimentales, murmuró Oliver, repitiendo las palabras de Julian, pero sí necesita un operador. Terminó la llamada y condujo de vuelta hacia la reluciente torre de Apex Global Freight. El sol brillaba con fuerza, las sombras habían desaparecido y el futuro estaba completamente en sus manos.